un momento. Bendito Padre, te damos gracias por tus bondades y amor, por tus misericordias, por tu grandeza, porque eres grande, poderoso, amoroso, eterno. Y en esta hora queremos bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos por el gran privilegio de poder ser tus hijas, de poder estar aquí, Señor. Bendice a cada mujer, a cada hermana, a cada amiga, a quien nos escucha a través de las redes, Padre. Que esta palabra sea de bendición para cada una, Padre. Y que se cumplan los propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros, para hacer tu voluntad. Prepara nuestro corazón, Señor, de antemano tú ya preparaste la mesa. Prepara nuestro corazón para recibir el consejo, porque todo es el consejo de tu palabra, Señor. Nada debe ser de humana sabiduría, sino todo concentrado en lo que tu palabra nos enseña. Así que te damos gracias por todo aquello que tú tienes a bien hacer. Úsame, Señor, sea tu presencia, sea tu palabra, solo tú, nadie más. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues, ¿cómo va su corazón con el tema de la generosidad, queridas mujeres? Amén, dice. Dile a la que está a tu lado, ¿cómo va tu corazón? ¿Verdad? Bien, dicen. Bien. ¿Bien qué? ¿Bien qué, no? Sí, porque pues el corazón puede ir bien, pero ¿bien en qué, no? Porque miren, cuando entendemos a través de las Escrituras lo que Dios nos enseña en cuanto a esto, no nos va a costar ningún trabajo dar todo lo que estemos dispuestos a dar o todo lo que Dios nos pide, ¿verdad? No nos va a costar ningún trabajo. ¿Por qué? Porque lo estamos entendiendo y vamos a estar dispuestos. De hecho, yo creo con todo mi corazón de verdad que Dios nos quiere bendecir. ¿Sí sabe? Por eso nos está enseñando estos temas, para que depositemos toda nuestra confianza en Él y pongamos por obra lo que enseña su palabra. De verdad yo creo que Dios nos quiere bendecir. A veces malentendemos y malinterpretamos las cosas. De hecho, yo quiero decirles que a veces cuando se hablan de estos temas de la generosidad, la gente hasta deja de venir. Y me pasó porque alguien sí o sí me lo hizo saber. De verdad. Yo creo, me empezó a hacer el primer tema que di de la generosidad. Esa persona me empezó a hacer algunos comentarios y me dijo, no se debe de hablar de los diezmos. Y yo le comenté, es que la palabra de Dios nos enseña que hablemos y que enseñemos, ¿verdad? Pero después se volvió como una confrontación de esa persona hacia mí, yo de ninguna manera. A lo que yo llegué es a entender que la palabra le había confrontado en ese preciso punto. ¿Por qué? Porque esa persona no estaba dispuesta a dar. Yo me di cuenta que le gustaba dar algunas cosas en especie, nada más, pero que no le tocaran la parte del dinero. Y es muy complicado, ¿saben? Porque Dios nos enseña en su palabra acerca de todo, de todo. El detalle es que nosotros no entendamos, no recibamos la palabra conforme nos lo está enseñando el Señor, y entonces ahí es cuando se va a volver complicado, pero para mí mismo, no por lo que Dios enseña, sino por mí mismo, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña a través de su palabra, mira, que lo pongamos por obra. Y en Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto,
Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La misma palabra del Señor, el Señor mismo nos desafía a probarlo, a probarlo. Y aquí encontramos, aquí en este versículo, encontramos la promesa de un Dios que busca bendecir a sus hijos. Porque Él nos quiere bendecir, pero fíjense, Dios no se queda con nada. Él te quiere dar todo, todo, pero nos tiene que enseñar. Y también, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Nos va a probar. Nos va a probar para que aprendamos a despojarnos. Hay áreas en donde a lo mejor una persona no es pecadora en ciertos sentidos y puede decir, no, yo no peco, yo no adultero, yo no robo, yo no miento. Pero a lo mejor no le gusta dar, ¿verdad? Y fíjense que Dios en toda su palabra, su palabra es integral. Nos tiene que enseñar de todo. Por eso es que a veces nos puede enseñar ciertas áreas, a veces nos puede enseñar otras áreas, porque en todo Dios nos quiere adiestrar. ¿Para qué? Para que nos despojemos, para que lo apliquemos y también llevemos por obra lo aprendido. Y nos va a probar. Me pasó, ahorita les digo. Así que nuestro tema de hoy es: más dichoso es dar. El texto mismo, bueno, vamos a leerlo, está en Hechos 20:35. Les voy a leer la segunda parte o la parte B, donde dice: y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si ustedes se fijan, el texto arroja más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, nuestros temas solamente hoy es más dichoso es dar. ¿Sí? Porque lo que vamos a aprender es que vamos a ser dichosos, felices al dar. Les voy a leer en la traducción Dios habla hoy, Hechos 20:35, que dice: recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y también la palabra de Dios para todos dice: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. ¿Verdad? Entonces de ahí es que se arroja nuestro tema dichoso. ¿Por qué? Porque bienaventurado, esta palabra dichoso también es bienaventurado, alegre, feliz, afortunado, contento, satisfecho. Lo cual implica que cuando nosotros damos nos debemos sentir dichosos. Fíjate, también dice que nos debemos sentir afortunados. ¿Habías meditado en esto? A mí me gustó mucho esa palabra de afortunados, pero consideré que quedaba más dichoso. Pero nos hace sentir afortunados. Si estudiamos el capítulo 20 de Hechos, encontramos que el apóstol Pablo da un discurso de despedida en Mileto y llama a los ancianos para hablar con ellos y, entre otras cosas, darles algunas recomendaciones. Ustedes pueden leer todo el capítulo de Hechos 20 y van a poder constatar todo esto. Así como en otras partes de la escritura donde encontramos que si había alguien que era generoso, ese era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy generoso en muchos aspectos. Fíjate, en el verso 24 de Hechos 20 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Voy a saltarme al verso 27. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Si nosotros observamos aquí, primeramente Pablo era generoso en darse a sí mismo y en la predicación de la palabra, ¿verdad? Dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, mi vida no importa, no es yo, no soy yo, no es por mí, todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Por eso yo debo predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas, hablar la palabra. Él se entregaba completamente al servicio para Dios. Dice, no estimo mi vida. Si algo estimo, se trata de hablar de Cristo. Bueno, en otras palabras, ¿verdad? Él se daba completamente al servicio para Dios. Pablo nunca rehusó servir a las iglesias, aun cuando hubo momentos de profundo dolor por el endurecimiento del corazón del pueblo, sobre todo del pueblo de Israel, porque sí saben, ¿verdad?, que hubo mucho endurecimiento y muchas tristezas, tribulaciones y angustias sobrevinieron al apóstol Pablo. Pero aún con todo, él no rehusó predicar el evangelio. El segundo detalle es el apremio en la predicación. En Hechos 20, pero en el verso 27 que leíamos, ahora te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: no he vacilado en predicar todo lo que les fuera útil a ustedes. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es útil? Porque la palabra de Dios dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que todo el consejo de Dios, absolutamente todo, nos dice aquí que es útil. Entonces aquí dice en esta versión: no he vacilado en predicar todo lo que les fuera útil a ustedes, sino que les he enseñado públicamente y también casa por casa. Si había alguien generoso, era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo sería su vida de predicación, pero lo que sí creo es que él a lo mejor no se detenía ni siquiera a recostar un tantito su cabeza. Si él podía, iba y predicaba el evangelio y hablaba las buenas nuevas para que la gente recibiera verdaderamente a Cristo, ¿verdad? Algo que Pablo manifestaba era el gozo, la alegría que le provocaba compartirle el evangelio. Esa era otra cosa, es que él estaba gozoso, contento, feliz de predicar el evangelio. Eso lo hacía dichoso, lo hacía afortunado. ¿Te has preguntado si tú te encuentras dichoso, afortunado, alegre cuando compartes las buenas nuevas de salvación? Debería causarnos mucha dicha, ¿verdad? Y más cuando lo hacemos con aquellos necesitados, porque hay personas que están muy necesitadas. Cuando vemos, ¿y qué pasa cuando vemos su conversión? No hay cosa más feliz que ver a una persona entregarse a Cristo, ¿verdad? No hay nada más feliz. Eso es una recompensa, ¿sí sabes? Ahí es donde encontramos la dicha. Eso es una recompensa. Por eso predicar el evangelio nos debe hacer dichosos. Qué hermoso, ¿no? Por eso no debemos dejar de predicar el evangelio. No dejarlo. Sí, hay personas a lo mejor a las que ya les has predicado y pues no, ves que no, pero pasa un tiempo y vuélvele a decir. Vuélvele a predicar. Vuélvele a mostrar. Yo tengo a una personita como ayuda donde pues le he predicado el evangelio, pero pues nomás como que no, ¿verdad? Como que sí, como que no. Y a veces tantas situaciones, tantos problemas en la vida y de repente como que las cosas empiezan a resolver y yo le decía, hace muy poquito le decía, pero sobre todas las cosas, y si algo bueno te sucede, nunca te olvides que todo proviene de Dios. Así que si algo puedes recibir, lo menos que puedes hacer es darle toda la gloria a Dios y buscarlo a Él, ¿verdad? Porque es así.
Porque no podemos pretender que nos va mal, pero cuando nos va bien, pues qué bueno, qué padre, es por mis logros, es por mis esfuerzos, es porque soy bien bueno, es porque soy bien buena. No, todo, absolutamente todo se trata de Él, ¿verdad? Aún a los no creyentes, si algo reciben, pues proviene de Dios, porque ¿de quién más, verdad? Entonces nosotros nunca debemos rehusar predicar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que podemos dar de nosotros muchas cosas y no solamente dinero? Y no solamente se trata de dinero. Por eso qué complicado es cuando se malinterpretan tanto estos temas. Pero también hay que entender que también dentro de eso vamos a dar de los recursos, porque no son ni siquiera nuestros, son de Dios, ¿verdad? Entonces, hay mucho que nosotros podemos dar, como tu tiempo de estudio también. Sí, porque para poder predicar el evangelio, ¿qué crees que tenemos que hacer? Conocer la palabra. Porque imagínate que nosotros le vamos a predicar a la gente, pero no conocemos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la gente puede tener una conversión genuina? ¿Saben que la palabra de Dios penetra? Penetra hasta cortar y partir cuando se predica la palabra por el conocimiento que tenemos. No por lo que oímos o por lo que nos dicen, sino por lo que nosotros verdaderamente conocemos de la palabra. Y además la palabra de Dios tiene que hacer rema en nuestra vida para que cuando nosotros prediquemos la palabra, la gente entonces pueda sentir que esa palabra está penetrando, ¿verdad? Entonces, fíjate, nosotros necesitamos tiempo para estudiar, tiempo para ir, tiempo para predicar el evangelio. También necesitamos nuestros recursos para llevar a los necesitados las buenas nuevas de salvación y tantas otras cosas más en las que nosotros nos podemos dar, pero también podemos dar. O sea, una cosa es que nos vamos a dar a los demás, nos vamos a dar en tiempo, en predicación, en esfuerzo, pero también vamos a dar ¿qué? De lo que tenemos. Miren, fue tal la vocación de Pablo al darse para la predicación del evangelio que tanto judíos como gentiles se convirtieron. Y al día de hoy hay resultados, sigue habiendo resultados de toda esa predicación. Porque esto va de generación en generación. ¿Tú te has puesto a pensar las generaciones que se pueden alcanzar cuando tu vida es una vida de devoción a Dios? Seguramente no los vamos a ver, si es que Cristo aún no viene. Pero se pueden alcanzar muchas generaciones por tu propia vida dedicada a Dios. Eso pasó con el apóstol Pablo. Al día de hoy nosotros somos resultado de toda esa predicación, ¿sí sabes? Nosotros somos ese resultado, porque fue tal la vocación que al darse Él, muchos se convirtieron. Por eso no podemos decir, es que no se puede, la gente no quiere, la gente no le gusta que le hable. Tú háblale. Busca el momento preciso para sembrar la semilla. Y no te preocupe y no te dé pena decirle, es que lo que tú estás haciendo es pecado y no le agrada a Dios. ¿Verdad? Tenemos que hablar la palabra y las cosas como son, porque si tú le dices a la gente, Dios es amor, si tú buscas a Dios, Dios te va a bendecir. Ah, sí, pero primero muéstrale que lo que vive es pecado, que se necesita arrepentir y pedir perdón por sus pecados. ¿Verdad? Entonces, sí es cierto, la gente a veces no quiere. ¿Por qué? Porque la gente sabe que tiene que pagar un precio. Y muchas veces la gente no quiere dejar todo aquello que le satisface.
Pero también habrá gente que al ver lo dichoso que eres, al compartirles el evangelio, la palabra de Dios va a penetrar en ellos y Dios se encargará, porque ya no depende de nosotros, depende de Dios y depende de la persona, pero no debemos dejar de predicar y de darnos a la predicación de la palabra. Y sabemos que no es fácil, ¿verdad que no? Cuando tú veas a una persona que está muy renuente y que hasta como que te evade para que no le prediques, yo lo que hago es no les predico, hablo de otra cosa, pero no les predico. Porque tampoco la palabra de Dios está escatimando. ¿Sí? ¿Sí me explicó? No podemos estar tampoco como rogando que la gente quiera del evangelio. No. Pablo también padeció mucho por predicar a Cristo. Le sobrevino mucho padecimiento, sufrimiento, hambre, desnudez, cárcel muchas veces, pero no rehusó predicar el evangelio. No rehusó. Fíjense, por mucho menos nosotros nos desanimamos y ya no queremos darnos a los demás para que conozcan a Cristo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No debemos desanimarnos por predicar el evangelio. No te debes desanimar porque una persona no quiera. Ese no es asunto tuyo, ese es asunto de la persona. Y cuando esa persona no quiere, tú tienes que ir a otras personas y a otras y a otras y a otras, pero nunca debemos desanimarnos por predicar el evangelio. Recordemos las palabras de Jesús: más dichoso es dar que recibir, y en su momento habrá resultados. Nosotros solo tenemos que dar. Nosotros solamente tenemos que darnos. Nosotros solamente tenemos que dar la palabra. El resultado lo da Dios, ¿verdad? Continuamos aquí en Hechos 20. Más adelante Pablo aclara en el verso 33 y dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pero avanza un poco más, y mostrando sus manos, bueno, estoy así como parafraseando un poquito, y mostrando sus manos encallecidas, dice en el verso 34: para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Esta había sido la norma de su vida, siguiendo el estilo de la enseñanza del Señor Jesús cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque si algo también Pablo hizo fue trabajar y no esperarse. Muchas veces él también ayudó a otros. Fíjese que esta palabra más bienaventurado es dar que recibir es una frase que no hallamos en los evangelios, porque cuando nosotros leemos como dijo nuestro Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, seguramente tú vas a pensar en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, pero si te vas a Mateo capítulo 5 no habla nada de esto. No se habla como tal en los evangelios, pero se ve reflejado en algunas partes de las escrituras. Por ejemplo, Lucas 6:38. Anota si quieres. Lucas 6:38. Yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Y dice: denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. ¿Se fijan? En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. ¿Ya vieron? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice que nos va a dar? Fíjate, si ustedes le dan a unos, Dios le dará a ustedes. Pero también dice: la medida que des a los demás, esa te van a dar. Si das trigo, recibirás trigo. Pero ¿cómo lo vas a recibir? Ese es un ejemplo mucho más completo de lo que representa dar.
Como podemos observar, Dios nos sigue mostrando que cuando nosotros damos a otros, Él nos va a recompensar a nosotros. Es decir, aunque no busquemos, sí, porque se supone que no debemos de dar para recibir, ¿o sí? Aunque no lo busquemos y no lo pidamos, vamos a tener bendición. Y fíjate, dice, si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo. No te está diciendo si das poquito, si das mucho. A lo mejor tú solamente diste una cacerolita o un recipiente, pero dice aquí que te va a dar una bolsa llena, bien apretada y repleta. En un sentido, es decir, que recibiremos más abundantemente y aún de lo que esperamos. ¿Verdad? ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando nos despojamos a nosotros mismos y confiamos en Dios, Él no nos va a dejar. No nos va a dejar. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Al final del verso 38, que estamos allí leyendo en Lucas 6, dice, si dan trigo, otra vez les vuelvo a leer, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Dios siempre recompensa. Siempre. Aquí hay que aclarar algo, que nosotros no vamos a dar para recibir más de Dios. Dios es fiel, es bondadoso y nos va a bendecir. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Jamás hagamos nada para recibir más de Dios. Nunca pienses que vas a dar porque vas a recibir más. ¿Se acuerdan eso de la prosperidad? Dale a Dios 5,000 que Él te va a dar 10,000 o no sé cuánto, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con que tú des para que recibas más. ¿Y la gente qué hace? Da. Yo me acuerdo mucho de cuando estuvimos en Toluca como misioneros. Y yo me acuerdo mucho porque estábamos en un lugar que se llama San Buenaventura, que ya está para ir a Zitácuaro. Y yo me acuerdo que todavía es como pueblo, como pueblito. Y yo me acuerdo que iban los predicadores y decían, dale a Dios todo lo que tengas. Si no tienes dinero, dale en especie, le puedes dar alhajas, oro. Y pedían alhajas y pedían oro, ¿verdad? Y yo me acuerdo mucho de dos hermanas, que una de ellas dio y dijo, ay, yo le voy a dar porque yo tengo mucha fe, que voy a recibir mucho. Y entonces llevó un alajero, así como grandecito, lleno de joyas de oro, hermanos. Lleno, ¿eh? Entonces yo le dije, ¿y como cuánto es en oro? Como 70,000 pesos. Le dije, ¿y lo vas a dar? Sí. Ah, es mucha tu fe, le digo. Ajá. Después, esa fue una. Otra hermana de la misma familia, fíjense, la otra teniendo un poco de necesidad, pero creyó que al dar iba a recibir y dio otro tanto de oro, como 30,000 en oro. Pasaron los años y yo nunca vi que prosperaran en nada, pero sí vi que por ahí alguien en la congregación ya traía los aretitos de oro. Ay. Y ella misma se dio cuenta y después lloraban, sufrían. Y mi esposo y yo les decíamos, te lo dijimos. Y nosotros todavía, pues nosotros nunca jamás abrazamos eso de la prosperidad, no lo abrazamos. La verdad es que siempre tratábamos de enseñarle a la gente que no, pregúntale a Dios, pídele a Dios que te dé dirección. ¿Sabe lo que sí estoy segura que apeló en esas hermanas? Su codicia. Porque es que si yo le doy 70,000 en oro, voy a recibir 140,000 o más, ¿no? No, hermanos, no es de esa manera. Nosotros jamás debemos de darle algo a Dios porque pretendamos que vamos a recibir más de lo que estamos dando, porque eso no nos va a traer bendición.
O que lo vamos a dar para que Él nos dé, porque Dios no opera de esa manera. Dios conoce nuestro corazón. Conocía el corazón de los fariseos cuando echaban en el arca de las ofrendas mucho dinero, ¿se acuerdan? Pero Jesús dijo que echaron de lo que les sobraba. Fíjate cuánto dinero tenían, que echaron mucho, pero era solo lo que les sobraba. Y a ellos no les dijo que tendrían recompensa. Sin embargo, se refirió a la viuda que echó poco, muy poco, 2 cuadrantes, dice la Escritura. Y seguramente ella fue muy bendecida. ¿Por qué? Porque se nombra en la Escritura incluso. ¿Verdad? Esto es algo que hemos estado viendo a través de estas enseñanzas. También la generosidad se trata del corazón. Y también hablando de las ofrendas, el apóstol Pablo nos sigue enseñando. Y ahora en Corintios destaca la generosidad de los de Macedonia. Y enseña en 2 de Corintios 9:6. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice: acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Acuérdense que también una vez más, el dar nos debe de producir alegría. Verso 8. Dios puede darles muchas cosas. ¿Cuántas? Muchas, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Qué tremendo, qué tremendo, fíjate. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. La pregunta es, ¿por qué a veces no sobra? Pregúntese cada quien. ¿Por qué a veces no sobra? Y termina la quincena y andas ahí rascándole a las moneditas porque no te alcanza. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque después aquí dice, así podrán hacer algo en favor de otros. El problema a veces es cuando no hacemos nada por los demás. Aquí se destacan 2 verdades principales. Una, Dios bendice cuando se ofrenda generosamente, porque aquí está hablando de las ofrendas, de las ofrendas a su iglesia. Y uno es que Dios bendice cuando nosotros ofrendamos generosamente. Y segundo, dar con liberalidad hará que los que la reciben abunden en acciones de gracias. Y eso nos hará triunfantes, satisfechos y dichosos. Qué importante, qué importante la enseñanza de la palabra. Además, la idea principal en el verso 8 es que Dios suplirá nuestra necesidad. ¿Pero qué se requiere? Dar, ¿verdad? Y en todas las cosas, todo lo necesario. Fíjense, no solo para nosotros mismos. O sea, primero no nos va a faltar a nosotros, pero segundo, va a ser con el fin de que abundemos en buenas obras para dar a los necesitados. Todo lo que tenemos viene de Dios y Dios tiene el derecho de usarlo para lograr buenas obras y para suplir las necesidades de los menos afortunados. ¿Sí sabes que Dios puede usar al impío para bendecirte a ti? ¿Verdad? Y les da, y tienen, y trabajan, y se queman las pestañas, y no se ganan el dinero, lo codician, y después se lo llevan los cristianos. ¿En serio? Porque Dios usa
a quien Él quiere y como Él quiere para bendecir a sus hijos. ¿Verdad? ¿Sí lo entendemos? Lo que Dios nos da, explica Pablo, es para ofrendar con generosidad, para que haya abundancia en la casa de Dios, y segundo, para ayudar a los más necesitados. Déjame contarte algo que me pasó. Esta semana, fíjate, yo hablando de la generosidad, ¿verdad? Esta semana mi esposo y yo fuimos a la Ciudad de México para hacer unos trámites. Y yo me quedé afuera de las oficinas porque en ese momento él solamente tenía que pasar como representante legal a hacer el trámite. Y yo me quedé afuera, y porque desde afuera él me dice, oye, necesito esto o así, ¿no? Y yo tengo que estar al pendiente del teléfono. Y mientras esperaba a mi esposo, pues yo estaba también contestando algunos mensajes. Cuando en eso, yo estoy así agachada y había a mi alrededor mucha gente, porque hay muchas oficinas y hay mucha gente de oficina, muchos trajeados, otros fumando, y yo así, ¿no? Pero ahí hay mucha gente, ¿no? Salen algunos a comer y ahí luego se quedan un rato, yo no sé, pero había varias personas. Cuando en eso pasa una pareja pidiendo ayuda, ¿sí me puede ayudar? Y yo me acuerdo que el señor iba con su sombrero, poniéndolo así como, pues sí, de alguna manera pidiendo limosna. Bueno, yo le pido ayuda, ¿no? O apoyo. La señora y el señor se miraban ya grandes y eran de esas personas de provincia, de esas personas de verdad así de provincia, ¿no? Cuando pasaron conmigo, yo estaba bien ocupada en el celular, que la verdad no presté atención, solamente me acuerdo que así como que volteé y me volví a voltear y yo seguía en lo mismo. Pero en ese momento, hermanas, Dios me hizo voltear. Dejé el celular y volteé a ver cómo ellos iban pidiendo a todas las personas de traje, ¿verdad? Bien de oficina. ¿Y qué cree? Nadie les dio nada. Nada. Cuando vi eso, escuché desde mi corazón, de verdad se los prometo, ellos piden para comer. Y yo, en ese momento les hablé, le dije, no sabía cómo hablar, le dije, don, yo le empecé a decir, don, ¿no? Y él seguía pidiendo y la gente, y no me oían. Entonces en eso saco mi bolsa y saqué de mi bolsa el dinero que Dios puso en mi corazón que les tenía que dar. Les volví a hablar y me acerqué al Señor y le dije, tenga, don. Ya. Me volví a lo mío. ¿Saben, hermanas? ¿Saben una cosa? Descansó mi corazón. Y literalmente me sentí satisfecha. Es una realidad. Me sentí satisfecha. Y pensé por un momento, si no les hubiera dado, me hubiera sentido tan mal, porque Dios me mostró que pedían para comer. De verdad. ¿Cómo Dios nos prueba en lo que nos está enseñando? ¿Sí o no? Qué tremendo, pero muchas veces escondemos la mano. Y aunque Dios nos está mostrando y nos está hablando, hacemos como que nadie nos habla. Pero de verdad el Señor me hizo voltear y ver cómo la gente no les daba. Y me dijo, ¿les vas a dar tanto? Sí, Señor. Es que eso es de verdad, que nosotros entendamos su palabra. No te estoy diciendo, ay, qué buena soy, qué generosa. No. Es que nosotros entendamos a Dios y su palabra, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Qué importante, hermanos, es ser sensible a las necesidades. Dice aquí que nos da para darle a los más necesitados. No todos son los más necesitados, ojo. No todos son los más necesitados, ¿cierto? La expresión clave en el versículo 9 de 2 de Corintios es los pobres. Los pobres. Ellos eran pobres. El hombre justo en el Antiguo Testamento era conocido por la forma de ayudar al necesitado.
El Salmo 112 describe al hombre que teme a Jehová. Así dice, el hombre que teme a Jehová será prosperado. El Salmo 112, tú lo puedes leer en casa. Y el versículo 9 del Salmo 112 afirma que lo caracteriza el hecho de que esparce. El hombre que teme a Jehová será prosperado porque esparce, es decir, porque siembra y da a los necesitados. A eso se refiere. Pablo espera que los corintios imiten este modelo en su respuesta a los pobres de Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo les está enseñando, pero Dios también espera que nosotros entendamos que lo que tenemos no es nuestro, no nos pertenece. Dios nos los da para ayudar en las necesidades y para ayudar a los más necesitados. Ojo, a los más. A los más. ¿Sí? Porque en el mundo siempre habrá necesitados, pero hay más necesitados. Ajá. Veamos un último ejemplo. Ahora del Antiguo Testamento. Les invito a que vayamos a Génesis 22. Aquí encontramos la historia de Abraham y su hijo Isaac. ¿Ya lo tiene? Creo que ya estoy entrando en calor, hermana. Gracias, Jackie. No, nada más no es que cree que otra vez ya me estoy enfermando de la garganta. Ay, no, bueno, primero Dios que no. Ya no sé, pero bueno, el Señor nos ayude. Ya tiene Génesis 22. A partir del verso 1, mira lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ni siquiera remilgó. Pero ¿por qué mi hijo, no? Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjate, me voy a detener tantito. Mira la fe de Abraham. Porque Dios ya le había dicho, vas a ofrecer a tu hijo. Y él estaba seguro de que si no había de 2, pues el sacrificado iba a ser Isaac. Y no le rehusó. ¿Se dan cuenta? No rehusó a su único hijo. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había nada más que sacrificar. Dios ya se lo había pedido y él estaba resuelto a dar. ¿Verdad? Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: ¿qué a tiempo, Ay. Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabe algo que se necesita para ser generoso? Es temer a Dios. Aquí dice, ¿sí o no? Por cuanto yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Se necesita tener temor de Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? Respeto, reverencia, honra, ¿verdad? Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Aquí está. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto fíjate, hermano, miren, hermano, lo que dice en el verso 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow, qué tremendo, qué tremendo, de verdad. Fíjate, hay mucho que podemos aprender aquí. Aquí fue donde se llamó Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Dios fue provisto de un cordero. Proveyó un cordero, es decir, Jehová será provisto. Él va a ser provisto. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te falta que no pueda hacer Dios? Pero nos tiene que enseñar y nos tiene que probar. Qué tremendo, ¿no? Pero Él nos prueba, nosotros salimos aprobados y Él nos bendice. Mucho mayor la bendición. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Bueno, todo eso, ¿no? Y más. Cuando Abraham vio el lugar de lejos en la región de Moría, que posteriormente fue el monte del templo, dijo a sus siervos que esperaran allí, ¿se acuerdan? Mientras él llevaba al muchacho. Su afirmación: iremos hasta allí y adoraremos y volveremos, es asombrosa. ¿Por qué? Porque él solo usó su fe. Solo usó su fe. ¿Qué creen? Para dar con generosidad se necesita fe. ¿Verdad? Se necesita fe. Su afirmación cuando dice iremos y adoraremos y volveremos, lo único que él sabía era que Dios había planeado el futuro contando con Isaac. Fíjate, Dios ya había dado promesa a Isaac, pero también él sabía que Dios quería a Isaac para sacrificio. Dos cosas distintas. Aunque no podía entender ambos conceptos o esas dos cosas distintas, de todos modos obedecería. Bueno, es que él me dijo que es la promesa, la descendencia, la multiplicación, pero ahora me lo está pidiendo en sacrificio. Dios, ¿no? Así es Dios. Bueno, pero hay que obedecer. Eso es fe.
Eso es fe. En la respuesta que dio a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? De nuevo Abraham reveló su fe. Respondió, Dios se proveerá de cordero. Ay, yo me imagino ahí Abraham, ¿no? Ay, tal vez seas tú. Sino que en efecto era una prueba. El ángel de Jehová detuvo a Abraham justo cuando él tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí encontramos el punto clave, hermanos. Ahora el Señor sabía que Abraham no le negaría nada. ¿Sabes qué Dios te va a pedir? Y te va a probar. Y cuando te pida y te pruebe, va a ver tu respuesta. ¿Verdad? Y que en verdad Dios se dio cuenta que además de que no le iba a negar nada, temía a Dios. Temer a Dios significa reverenciarlo como soberano, confiar en Él completamente y obedecerle sin restricciones. Esa parte a lo mejor nos falla mucho, ¿no? A veces nos puede fallar, pero es allí donde Dios nos va a seguir probando, porque cuando Dios nos prueba y salimos reprobados, ¿qué creen? Nos va a tener que seguir probando. ¿Cuántas veces quieres que te pruebe el Señor? ¿Cuántas veces? Un verdadero adorador de Dios no le niega nada al Señor, sino que obedientemente le da lo que le pide, confiando en que Él proveerá. La idea de todo el pasaje se resume en el nombre que Abraham dio a aquel lugar: Jehová Jireh, Jehová proveerá. A veces nosotros tenemos mucha adoración en nuestro Isaac, ¿verdad? Tenemos a nuestro Isaac, ¿sí o no? ¿Se entiende? Pero debemos proclamar: Jehová Jireh, Jehová proveerá, será provisto. La explicación que se da es: en el monte de Jehová será provisto. Esta es la base de una verdad que a menudo se repite en el Antiguo Testamento, porque la nación debía adorar al Señor en su santo monte. 3 veces al año se presentará todo varón, y esto ya quedó, a partir de ahí quedó, que 3 veces al año se presentaría todo varón delante de Jehová el Señor para adorarle, trayendo sus ofrendas y sacrificios. ¿Y saben? El Señor verá las necesidades de aquellos que vienen ante Él y las suplirá. Cuando el pueblo iba a ofrecer en sacrificio, subía al monte y ofrecía, iban con corderos, iban con animalitos, iban con lo que ellos iban a ofrecer. Pero ellos a su vez le hacían saber a Dios todas sus necesidades. Y cuando ellos sacrificaban, ¿qué creen? El Señor suplía. De esta manera, al proveer para ellas, al proveer para las necesidades, Él será visto o será provisto. Dios no nos va a dejar, Él será provisto a tu necesidad. Pero nos tiene que probar, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y donde está tu corazón y está tu tesoro es donde Dios te va a probar más. Así que ¿tú quieres que siga siendo tu Isaac y tu tesoro? Al dar nombre al lugar, por supuesto que Abraham estaba conmemorando su propia experiencia sacrificial al Señor. Un cordero, una oveja, un animalito trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue provisto por la gracia de Dios como ofrenda en sustitución del muchacho, o sea, de Isaac. Posteriormente, todo Israel ofrecería holocaustos de animales al Señor, lo que te acabo de decir. La adoración incluía la aceptación de la situación sacrificial que hizo Dios. Pero por supuesto, en el Nuevo Testamento, Dios sustituyó a los animales por su propio Hijo. Porque todo esto es una sombra y figura de lo que había de venir, ¿se acuerdan? Y ahora en el Nuevo Testamento, Dios sustituyó a los animalitos por su propio Hijo y se realizó el sacrificio perfecto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, que se dio por toda la humanidad.
Démosle un aplauso al Señor. Amén, así es. Qué tremendo, fíjense, a veces hay personas que dicen, no, es que yo no le entiendo a la palabra, yo no le entiendo al Antiguo Testamento. Bueno, es que necesitamos el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, ¿verdad? Porque todo era una sombra y figura de lo que había de venir. Ajá. Con seguridad esto es lo que Juan tenía en mente cuando presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. ¿Qué se hacía con los animalitos que se sacrificaban? Pues se hacía expiación, ¿no? Se quitaba el pecado y bueno, se sacrificaba y se pedía para las necesidades y Dios respondía, bueno, Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto principal de Génesis 22 es presentar a un siervo obediente que adora a Dios en su fe a un costo enorme, enorme. Porque aun cuando Isaac fuera sacrificado, no era lo mismo que cuando Jesús se dio en sacrificio por nosotros. Sin embargo, Dios aún no dejó que Isaac fuera un sacrificio, porque no era él el sacrificio, iba a ser Jesús, ¿verdad? Abraham no negó a su hijo. De la misma manera, Pablo escribió que Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como te decía, la diferencia es que Isaac no fue sacrificado, pero Jesús sí fue sacrificado. Entonces, esto revela la grandeza de la fe de Abraham, ya que estuvo dispuesto a obedecer a Dios al sacrificar a su hijo. También demuestra la grandeza de la fe de Isaac al someterse voluntariamente a la decisión paterna. ¿Tú crees que tu hijo se sometería? Ay. Porque aquí dice que Isaac también voluntariamente se sometió a la decisión de su padre. Aunque poseía todo el mundo por lo cual vivir, obedeció las palabras de su padre, creyendo que Dios proveería un cordero. Yo no sé qué pasaría en ese momento cuando Abraham lo ató. Tú te pones a pensar. Y cuando puso toda la leña y dijo, ay, yo soy el sacrificio. Ay, pues perdón, no sabía. Ay. ¿Verdad? Ahí Dios volvió a confirmar su pacto con Abraham. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y como el polvo de la tierra. Encontramos que en la verdadera adoración, porque algo que necesitamos también para dar es ser verdaderos adoradores, ¿verdad? Y encontramos que en la verdadera adoración, la fe obedece completamente a la palabra de Dios. La fe entrega lo mejor a Dios sin reservar nada. La fe espera en el Señor para que provea todo lo necesario. Entonces se necesita fe, ¿verdad? Pero también se necesita adoración, pero también se necesita obediencia. Así fue siempre para Israel cuando presentaban sus sacrificios. Se suponía que sus ofrendas debían darse en fe para que Dios pudiera suplir todas las necesidades de cada uno de los adoradores de buena voluntad. La prueba, hermanos, es un elemento esencial de la fe bíblica. Dios va a probar nuestra fe. Su fin es constatar la autenticidad de la fe. Por la prueba pasan los individuos y el pueblo de Dios como un todo. Nadie nos vamos a librar de la prueba. Todos vamos a pasar por la prueba. La diferencia es, ¿seremos aprobados? No obstante, Dios se asegura de que no caigamos en el abismo de la desesperanza. La prueba muestra si en realidad confiamos plenamente en Dios y en su palabra. Por eso tiene que venir la prueba. Como este texto nos muestra, Dios prueba y también provee.
Eso mismo les enseñó Jesús a sus discípulos, ¿se acuerdan? Eso mismo. Cuando les dijo, el que quiera venir, deje su, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, ¿no? Llamó a los ocupados, ¿sí se acuerdan? Jesús siempre llama a los ocupados, ¿verdad? No obstante, generalmente preferimos tener solo la provisión y no la prueba, ¿sí o no? Ay, Señor, sí, ay, gracias por proveerme, pero cuando viene la prueba, ¿pero qué pasó, Señor? ¿No? Como si el creyente pudiera escoger cuál aspecto de la acción de Dios quiere, ¿no? Entonces, viendo el ejemplo de Abraham, concluimos que más dichoso es dar, sin rehusarnos en nada. Fíjense, ya vimos que Abraham no rehusó dar a su hijo, a su propio hijo, aunque no fuese lo que realmente quisiera hacer. ¿O ustedes creen que a lo mejor no sintió en su corazón punzadas? Pues es el único, y lo tuve en mi vejez, y con tantos sacrificios, ya viste, Ismael se fue. Ay, ¿no? Yo no sé qué pudo haber pasado en el corazón de Abraham, pero aún con todo estaba dispuesto a hacerlo porque Dios se lo pidió. Hermanos, hermanas, cuando Dios nos pide algo, nosotros no debemos escatimar porque solo somos mayordomos. Todo, recordemos, le pertenece a Dios. Aquí vemos cómo cuando obedecemos, cuando damos, cuando nos despojamos sin esperar nada a cambio, Dios nos bendice. Déjame leerte nuevamente Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué encontramos aquí? La promesa. Por cuanto no me has rehusado. En Abraham, como estamos viendo, era su hijo. Pero yo te pregunto, ¿qué será que nos pida Dios que estemos dispuestos a darle y no le rehusemos? A ver, piénsale tantito. ¿Qué podrá ser? ¿Tu tiempo? ¿Lo que más atesoras? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu dinero? ¿Tu servicio? ¿Qué será? Porque sigue diciendo en el verso 17, lo voy a leer otra vez: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En Abraham multiplicó su descendencia de manera indefinida. No le rehusó a su hijo, le bendijo con abundantes hijos, con muchos hijos, con una descendencia infinita. Piensa por un momento, ¿qué me pedirá el Señor que yo se lo entregue y por ello me bendiga más abundantemente? Piensa. Hay cosas que no quisiéramos pensar. Pero piénsalo por un momento, porque esto te va a hacer más dichoso. Qué importante es entender a Dios a través de su palabra, ¿verdad? A lo mejor nuestra propia vida, si ya pensamos que en los hijos, que en el esposo, y dijimos, ay, si es mi esposo, bueno, Señor, ay, ¿no? ¿Y si es tu vida? Si es tu propia vida. Dije ustedes, o sea, yo no sé, ¿verdad? Ajá.
También en Malaquías encontramos lo que Dios pide hablando de los diezmos, pero también hablando de la promesa en la recompensa de la bendición. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 10, y no voy a leer lo demás, ¿eh? Ay, sí. Malaquías 3. Bueno, sí lo vamos a leer, fíjate. Malaquías capítulo 3. Nada más dejen que me abra tantito aquí y ya voy a terminar. Ok. Dice Malaquías, pero te voy a leer un poquito antes. Fíjate que aquí el título casi todas tienen en traducción Valera 1960, dice como título el pago de los diezmos. Y dice a partir del verso 6. Nada más quiero ver un poquito. A partir del verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición por vosotros, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahí el Señor está dando una afirmación. Pero mira lo que dice en el verso 10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Luego dice en el verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí estamos viendo una profecía, una promesa. Porque dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová. ¿Sí ven? Estamos viendo una promesa. Pero fíjate, antes de la promesa viene una situación que Dios está reprendiendo en su pueblo. ¿Verdad? ¿O no? Nada más 2 de aquí, o 3. ¿Sí o no, hermanos? Yo no lo digo, lo dice la palabra. ¿Verdad? Y luego viene la promesa. Nosotros queremos más la promesa, ¿verdad? Pero necesitamos entender toda la palabra. Porque Dios le decía al pueblo que trajeran los diezmos. No os hagáis, decían. No. Bueno, porque el pueblo pecaba por no llevar todo el diezmo al templo. Los diezmos se componían de la 10ª parte de la renta. Estamos hablando del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Pero en el Antiguo Testamento se componía de la 10ª parte de la renta y las posesiones de una persona, ya sea la ganancia producida del campo o del ganado. Se entregaban a los levitas, quienes a su vez daban la 10ª parte a los sacerdotes, diezmaban de los diezmos también.
Las ofrendas eran la parte de los sacrificios que se separaba para los sacerdotes. No es lo mismo el diezmo que las ofrendas, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Y Dios nos pide ambas. Cuando ellos no recibían las provisiones, los levitas debían dejar sus tareas sagradas para trabajar en el campo, fíjate. Y ya no podían atender la obra. El resultado de ese robo al Señor era el sufrimiento de toda la nación, que quedaba bajo gran maldición. Porque ellos ya no podían seguir haciendo lo que tenían que hacer en el templo. Tenían que dejar para ir a trabajar, para poder tener un sustento. La solución para un pueblo que se encuentra bajo, bueno, pues sí, como ellos, bajo esa maldición, no es otra cosa que la obediencia inmediata al Señor. Debían llevar íntegro el diezmo para los fondos del templo. Ahora, ¿por qué pasaban por eso? Porque la gente no llevaba los diezmos como debían hacerlo. ¿Sí? Te quedaron muy serias. ¿Nos está hablando el Señor? La escasez de alimento, pongan atención por favor. Porque hasta acá se oyen las voces. La escasez de alimento para los levitas acabaría cuando el pueblo obedeciera a Dios. ¿Sí o no, hermanos? En el Nuevo Testamento se destacan los principios de una ofrenda fiel y generosa. Porque en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Cuando vino Jesús, abrogó la ley. Ya no son todas esas 600 y tantas leyes. Todo se resume en una sola: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y resumió todos los mandamientos. Dijo, ya no vas a dar, te lo voy a parafrasear en otras palabras, no es que ya no vas a dar el 10%, ahora vas a dar todo lo que tengas. Ya no es el 10. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Los miembros de las comunidades cristianas son llamados a contribuir con un corazón alegre, con un corazón generoso. ¿Se dan cuenta que no dice cuánto? Dice cada uno de como propuso en su corazón, con alegría, no con tristeza. En 2 de Corintios 9, como lo leímos. Si nuestra justicia debe superar a la justicia de los escribas y fariseos, porque sí, ¿verdad? Entonces nuestros diezmos y ofrendas deberán expresar la acción de un espíritu que desborda la gracia de Dios y que enfrenta la responsabilidad como un privilegio y no como una obligación. Porque es un privilegio dar. Más bienaventurado, más dichoso, más afortunado es dar. Entonces no debe de ser una obligación. Pero bueno, cada quien su corazón, ¿verdad? Así que cuando nosotros somos fieles en dar con dicha y alegría nuestros diezmos, nuestras ofrendas, la promesa de Dios es que derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, nada nos va a faltar, nada va a faltar en tu casa, nada va a faltar a tus hijitos, nada va a faltar a tu familia, nada va a faltar en tu iglesia. Va a abundar y va a sobreabundar. ¿Por qué? Porque todos vamos a dar como debe de ser correcto. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando no daban? ¿Verdad? En conclusión, vamos a terminar. Dios nos puede pedir lo que Él quiera, ¿sí o no? Así como le pidió su único hijo a Abraham, Dios nos puede pedir lo que quiera. Y entender que todo lo más querido en esta tierra es nuestro Isaac. ¿Sí o no? Todo lo más querido en esta tierra puede ser nuestro Isaac. La única manera que tenemos de hallar consuelo en algo terrenal es ponerlo por fe en las manos de Dios, así como Abraham lo hizo con su hijo. Otro punto es que nos debemos dar por completo a la predicación del Evangelio como lo hizo Pablo.
como lo hizo el apóstol Pablo. Desde luego no podemos pasar por alto el servicio. Si algo nos puede hacer dichosos es que le sirvamos al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Yo no creo que haya mayor gozo en nuestra vida cristiana que una vida entregada en servicio a Dios. No creo que lo haya. Bueno, yo no me hallaría no sirviendo al Señor. No creo. No creo que me haya. ¿Por qué? Porque eso nos produce mayor gozo. También Dios nos prueba en nuestros diezmos y ofrendas. Estoy concluyendo, ¿no? Ya, lo vimos, pero es otra de las áreas. Nos prueba en los diezmos y ofrendas y nos desafía diciendo: pruébame en esto. Yo no sé si tú has probado la abundante bendición de Dios. Yo no sé, pero cuando entendemos esto y nos despojamos, verdaderamente las ventanas de los cielos se abren y Dios derrama bendición abundante sobre nosotros. Si quieren, compruébenlo. Si quieren, háganlo. Y de verdad van a ver que se abren las ventanas de los cielos. No olvidemos la ayuda a los más necesitados, es decir, a los pobres. Ciertamente debemos de ser sabios y dejar que Dios nos diga en dónde debemos sembrar. Fíjate, otro punto que me llama siempre mucho la atención es cuando vamos a los centros comerciales, ¿verdad? Yo veo como mucha gente hasta arranca su coche para no darle aunque sea 5 pesitos, ¿no? O luego están los señores que te dicen: le ayudo, y tú, no, gracias. Y ahí traes las 10 cajas de botellas de agua, ¿no? Y tú, no, gracias. Ay, ¿prefieres cargar que darle 20, 50 pesitos? Yo no sé, ¿verdad? Cada quien como propuso en su corazón. Pero la verdad es que ellos están allí porque ese es su trabajo, tienen necesidad, ¿verdad? A veces, hoy en día en algunos centros comerciales o en la mayoría ya hay adultos mayores que meten a la bolsita, ¿no? Ya tu bolsita, porque ya ves que ya no dan bolsitas, ¿no? Y de repente compraste una cosa y pues no te va a echar nada y tú así como que, ay, pues ¿cómo que no le vas a dar? Pues por eso está, porque tiene necesidad, ¿verdad? Entonces seamos sabios dónde vamos a sembrar. No se trata de decir: ay, pobrecito, se ve que no tiene, entonces le voy a dar. O aquellas personas que se la pasan diciendo: es que no tengo, es que no me alcanza, es que no puedo. Y pretendamos que les tenemos que dar, porque no es así. Tenemos que preguntar a Dios y Él nos va a mostrar a quién apoyar y a quién por el momento no apoyar. ¿Sí sabes que hay veces que Dios trata con esa persona y tú no le tienes que apoyar? A nosotros nos ha dicho el Señor: deja que yo trate con esa persona. No te metas, no le des. Sí, porque Dios está tratando con esas personas en su economía. ¿Sí? Y nosotros no le podemos ayudar a Dios o pensar que nosotros sí somos bien buena gente, ay, somos más buenos que Dios y le vamos a ayudar. Deja que Dios trate, de verdad. Y tiene que tratar en el corazón, porque a veces el corazón es muy mezquino. A veces hay gente que tiene, pero se la pasa quejando todo el tiempo. Ajá. También está la parte donde podemos decir: bueno, yo no doy diezmo, yo no doy ofrenda, yo le doy a los que lo necesitan. Le voy a comprar algo que necesita, voy a comprar esto, voy a comprarle aquello. Pero eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿o sí? No, una cosa es dar los diezmos y las ofrendas y otra cosa es la ayuda para los necesitados. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa no sustituye a la otra, hermanos. No podemos pretender decir: yo estoy apoyando a los necesitados, por eso no doy diezmo, ofrenda. No, porque ahí está Malaquías y nos está enseñando. Una cosa no sustituye a la otra. Ajá, porque entonces entraría, ya les digo, Malaquías 3.
¿En qué me han robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Entonces, ¿se dan cuenta que no tiene que ver una cosa con la otra? Ajá. Algo que no podemos pasar por alto es que Dios es nuestro proveedor y tal y como lo declaró Abraham en el monte Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor, Él es el dueño del oro y de la plata, pero Él nos va a dar medida rebosada a cada uno según cada uno prosperemos. Preguntémonos, ¿por qué no puedo avanzar más en esto? ¿Verdad? Es una realidad. Si Dios nos dice que Él proveerá, así es. Nada nos faltará, pero ¿qué estamos dispuestos a dar? Vamos a ponernos de pie. Por favor, póngase de pie. A veces las palabras del Señor son como aguijones, ¿verdad? Pero imagínate que solamente nos diera palabras dulces. Dios nos tiene que enseñar todo el consejo. Y bueno, pues yo te dije que al principio de estas enseñanzas una mujer me dijo, no, yo no. Bueno, ¿verdad? Cada quien tenemos que entender de parte de Dios lo que Él nos quiere enseñar, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está su palabra. ¿Qué le parece si oramos? Y le entregamos a Dios, reconozcamos porque también Dios nos enseña para reconocer y recapacitar, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre bendito, sí Señor, te bendecimos, te adoramos Padre, te damos el honor y te damos la gloria. Tú eres bueno, Señor. Yo me agrado con todas estas enseñanzas porque sí pueden confrontar mi espíritu, pero me van a hacer entender mucho más lo que tú me quieres enseñar, lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Sí, mi Dios. Y en todo esto tú siempre también nos quieres probar.